El día de hoy, la palabra de Dios va en contexto, ¿verdad?, con la enfermedad, en contexto con personas concretas que sufren en el cuerpo a causa de la enfermedad. El Evangelio del día de hoy nos muestra a un hermano, a una persona que padece sordera y que no habla bien, que es tartamudo, y como lo presentan a Jesús, le llevaron. Siempre vemos cómo la comunidad hace su aporte al llevar al hermano enfermo a la presencia de Dios. El día de hoy, en el Evangelio vemos cómo llevan a un hermano enfermo a la presencia de ¿quién? De Jesús, a la presencia de Jesús. Y podemos decir, ¿y por qué lo llevan a Jesús? Porque ven en Jesús el amor de Dios, porque ven en Jesús el poder de Dios que sana. Ya Jesús había hecho muchos milagros y se presentaba como aquel que tiene poder de hacerlo. Sin lugar a dudas, Jesús es el médico de los cuerpos, es el médico de las almas, es aquel que nos acompaña en los momentos difíciles. Vemos cómo Jesús no lo aparta. En el Antiguo Testamento se creía que la enfermedad era fruto del pecado. Si a alguien le pasaba algo, pues era por el pecado, quién sabe qué habría hecho. Si se había contagiado de lepra, pues era por el pecado, quién sabe qué había hecho. Pero Jesús le da una nueva dimensión. Jesús sana, Jesús restituye a la comunidad. La comunidad, pues, nos muestra cómo nosotros tenemos esa responsabilidad para con nuestros hermanos que sufren. Así como llevan a esta persona enferma, así también nosotros estamos llamados a llevar a nuestros enfermos a Dios. El día de hoy, tal vez muchos trajimos a nuestros enfermos a la presencia de Dios para recibir la gracia por el sacramento de la unción de los enfermos por medio del óleo. Y tenemos fe en Jesús y por eso estamos aquí. Otros quizá venimos caminando porque nos sentimos necesitados de Dios, porque vemos en Jesús ese médico que puede sanar mis heridas emocionales, mis heridas carnales en el cuerpo. Porque vemos en Jesús ese gran signo que nos da la esperanza de que Dios es grande. Hoy que celebramos la Jornada Mundial de los Enfermos, la número 30, se nos invita a imitar a Dios, a imitar a Jesús en su misericordia. La misericordia de Jesús, la compasión de Jesús por aquel que sufre, la cercanía de Jesús con aquel que padece. Nosotros, hermanos, también estamos llamados a ser como Jesús, a imitarlo, a ser cercano con aquellos que sufren, a ser cercano con aquellos que padecen, a ser caritativos, a ser esa luz para los demás. Ojalá que el mensaje del Papa Francisco que nos invita a ser misericordiosos resuene en nuestros corazones y se traduzca en obras concretas, que nosotros nos sintamos siempre necesitados de Dios, que el hermano encuentre en nosotros esa unción, ese óleo, esa caridad que le haga más llevadera la enfermedad, para que también nosotros con nuestros sufrimientos aportemos a la crucifixión de Cristo aquello que nos falta también a nosotros, para nuestra redención. La primera lectura del día de hoy vemos cómo el rey Salomón se desvió de los mandatos de Dios, se desvió de la mano de Dios y cómo los resultados son desastrosos, pues el reino es dividido y se dice a manera de símbolo cuando Jeroboam parte esta tela en 12 partes.
en 12 pedazos, evocando las 12 tribus de Israel y cómo se termina el tiempo de los reyes por la infidelidad de Salomón, que se había desviado, que había desviado su corazón de la recta doctrina. Hermanos, ojalá que también nosotros no desviemos nuestros caminos. Ojalá que nuestro corazón sea fortalecido con el óleo de la alegría, con el óleo de la fe, que nuestro corazón y nuestra voluntad sean fortalecidas para acercarnos a Dios. Dios no es lejano a nosotros, Dios no es lejano para aquel que está sufriendo, para el que sufre. Es más, para eso ha venido Jesús. Yo no he venido por los justos, yo no he venido por los sanos, he venido por los hermanos. ¿Con qué actitud nos acercamos a Jesús? El Evangelio nos dice que una sola palabra de Jesús tiene ese poder para sanar. Ábrete, y se abrieron los oídos, se soltó la traba de la lengua y el sordomudo quedó sano y el enfermo quedó restituido a la comunidad. Y las grandezas que se proclamaban de Jesús, porque cuanto más Jesús decía que no lo pregonaran, con cuánta mayor fuerza lo seguían pregonando. Este es el secreto mesiánico del evangelista Marcos, porque cuando Cristo más quiere pasar desapercibido, es cuanto más se habla de Él. Y hermanos, ¿cómo callar la grandeza de Dios? ¿Cómo callar la grandeza de Dios en mi vida, la actuación de Dios en mi vida? Si Dios ha sido bueno conmigo, debo proclamar la grandeza de Dios. Es más, el corazón agradecido para con Dios. Y el día de hoy nosotros tenemos que mostrar nuestro corazón agradecido para con Dios. Dejémonos acompañar, dejémonos sanar, dejémonos consolar por Dios, por Jesús, que es bueno y misericordioso. Así se lo pedimos al Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ICM